Hola, buenas. Estamos en el podcast Educando y Charlando. Hoy estamos con Energo Targues, director del ICE. Yo soy Ignacio Rodríguez, director comercial del ICE. Y hoy tenemos a un autor entre nosotros, un filósofo y escritor, Ubaldo Fernández, que ha escrito con nosotros La mirada de la lechuza, filosofía para jóvenes despiertos. Hola, Ubaldo, ¿qué tal estás? Hola, Ayuda. buenos días. Pues bien, bien, estamos esperando vuestras preguntas. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, Ernest, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues hoy tenemos a un escritor muy importante para nosotros en esta nueva mirada que estamos haciendo en el ICE. Y nada, cuéntanos un poquito qué te ha inspirado a escribir La mirada de la lechuza, Waldo. ¿Qué esperas transmitir con el libro? Bueno, pues empecé con este libro de la mirada de la lechuza hace más de un año y sobre todo, pues lo que inspiró, ya sabemos, de la falta de interés por la lectura, pero sobre todo en los jóvenes que están enredados en las redes y valga la redundancia, con el móvil como un compañero fiel. Y entonces eso me hizo buscar la forma de acercarme un poco a este problema. Y bueno, y mi intención era a ver si somos capaces de dar un sentido reflexivo a la vida que llevan estos jóvenes. Es decir, aceptamos, por supuesto, sus estudios, su diversión y todo lo que queramos, pero si se paran de vez en cuando y reflexionan un poco, leen un poco y se alejan un poco de ese amigo que es el móvil, pues eso es lo que pretendía. Si al final en el libro se ha pretendido eso, pues hemos acertado. Y si no, pues nos quedamos tal como estamos. Pero eso fue lo que me inspiró. Es decir, yo he estado toda la vida con los jóvenes y bueno, y se ha ido y se va viendo cómo se deteriora ese afán por la lectura y por la curiosidad. Y así es lo que he intentado. Esto es lo que he intentado. Ubaldo, ¿y por qué utilizas a los animales para acercarte a Bueno, los jóvenes? claro, claro, claro. Era una forma de acercarme a ellos. Y claro, los libros de historia de la filosofía para estos jóvenes, pues son los que tienen en el bachiller. Y son unos libros que por mucho que pretenden, y ya os digo que yo he estado 40 años en este oficio de enseñar esa historia de la filosofía. Esos libros, bueno, yo no digo que no sean pedagógicos, pero que tienen muchas páginas muy áridas y los chavales a la segunda página ya empiezan a cansarse y entonces prefieren la explicación del profesor antes de leer. Y se me ocurrió que, dado que la historia de la filosofía salen algunos filósofos y filósofas, es decir, mm, poniendo ejemplos con cualquier animal, pues dije, bueno, ¿y si yo cojo esos animales, los pongo en una granja y les voy sacando para que me lleve cada uno a ese filósofo? Y entonces, pues el ejemplo que pongo siempre cuando me lo preguntan, a Sócrates le llaman el tábano de Atenas y yo digo, pues el tábano está bien. Y claro, Sócrates era el tábano porque picaba a la gente mentalmente y les hacía reflexionar. Y yo, por hacerlo un poco más ameno y más claro, pues hablo del tábano, un par de párrafos diciendo algo de ese animalito. He buscado datos porque yo no tenía ni la más remota idea. Y, y bueno, intento conseguir que el joven llegue a su mente la curiosidad y siga leyendo. Y si sigue leyendo, ya le digo qué es lo que opinaba Sócrates sobre la vida, sobre el conocimiento y sobre el sentido de todo lo que nos rodea. Entonces, por eso partir de los animales. Creo que son en el libro, si no recuerdo mal, 24, y de ahí sacamos esos pensadores. Bueno, quizás no sea tan completo como la historia de la filosofía oficial que tienen en segundo de bachiller. Tampoco lo he pretendido yo ser una historia de la filosofía, porque entonces hubiese sido un libro 3 veces más y además hubiese requerido mucho tiempo. Pero una iniciación sí he intentado. Eso es lo que he intentado Y realmente. Ubaldo, una de las cosas que vemos en el libro, a ver si se ve por aquí, es que viene ilustrado esa ilustración de ese filósofo con ese animal. Esto lo ha Exactamente, hecho la sí. ilustradora Mara Fernández.
Sí, 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 es Cuéntanos un cierto. poco qué Claro, pretendías con la ilustración. pues mira, exactamente. Sócrates cuando salía al ágora en Atenas, en aquella Atenas del siglo VI antes de Cristo, el siglo V, VI y V, pues empleaba ese famoso método que lo cito en el libro, la mayéutica, que era el arte de intentar que, como su madre era comadrona y ayudaba a dar a luz a las mujeres, él intentar que el ser humano diese a luz ideas. Y entonces cuando él en la plaza pública, en el ágora, se paseaba, preguntaba, le respondía, seguía preguntando, eh, le parece ser que también en sus explicaciones empleaba gráficos, hacía algún dibujo, es decir, para explicar esas ideas que él pretendía dar. Y entonces pensé que estaría bien unas ilustraciones, no de todos los que aparecen en el libro, pero sí de algunos fundamentales. Y la ilustradora Mara Fernández, pues ha conseguido cierta originalidad, por no decir toda. Por ejemplo, en el animal que has mostrado hace un momento, ahí se ve la cabeza de un tábano y luego el cuerpo es de un ser humano, con la túnica esa típica de los griegos. Ahí está Sócrates con su cabeza de tábano, que es lo que intentaba hacer, es decir, picar a la gente, despertar a la gente para que empezase a reflexionar, pues Sócrates siempre sobre los grandes temas, la justicia, el bien, el sentido de la vida, el tema de los dioses y todo este tipo de planteamientos que están siempre en la filosofía, bueno, en la filosofía y en cualquier ser humano, están ahí, aunque no dedicamos mucho tiempo a ello. Entonces, sí, las ilustraciones son de una gran ayuda. Es más, eh, cuando, cuando he hablado con algunas personas que ya tienen el libro, dicen que se entretienen bastante en las ilustraciones porque intentan ver lo que yo he hecho en unos párrafos, intentan verlo en esa ilustración, en ese dibujo, y lo ven, lo cual quiere decir que están bien hechas. Entonces ya ahí el mérito es de la ilustradura que lo ha hecho. Y eso las ilustraciones, sí, importantes. Cuando hablas de jóvenes despiertos, el público al que va dirigido, ¿te refieres también a jóvenes de 80, 90 años? Bueno, jóvenes de 80, pues también me refiero a jóvenes esos que dice Ernest de 80 o 90 años. Vamos a ver, es un libro de iniciación, es decir, un poco de introducción, una introducción pequeña, porque fíjate, el libro tiene 150 páginas. Yo, que imparto una jornada de filosofía en un centro cultural todos los jueves, algunos de ellos ya han adquirido el libro y me dicen entonces que les está sirviendo como iniciación a la filosofía, que la tienen olvidada porque lo estudiaron en el bachiller. Pero Ernest, yo te tengo que confesar que mi intención no era para estos de las jornadas de filosofía ni para los jóvenes de 90 años, era para los jóvenes estos con 16, a partir de 15 años, ¿no? Es decir, que ya, bueno, en teoría ya empiezan a preguntarse muchas cosas, pues porque de vez en cuando con 18 años les da un palo la vida, o el palo del desamor, o el palo del suspenso, o la selectividad, o lo que sea, y entonces ya empiezan por lo menos a plantearse ciertas cosas y digo, bueno, pues ya que se plantean eso, o los psicólogos dicen que ya con esas edades, bueno, ya el joven va madurando, digo, pues vamos a introducirle un poco. Ahora, que si también sirve para los jóvenes que tú dices con 80 y 90 años, pues Despiertos. encantado, encantado, encantado. Sí, sí, que sirva para ellos. ¿Mm? O Sí, sea que, además, mira, te puedo contar una anécdota que yo en las jornadas del jueves anterior tuve un invitado especial en el Centro Cultural, que fue Iñaki Gabilondo. Entonces, cuando yo había hablado antes con él, había tomado un café y me preguntó, me ha comentado un amigo suyo que estás escribiendo un libro de no sé qué animales, me dice. Digo, mira, Iñaki, digo, de no sé qué animales, no. Digo, es esto, por medio de los animales intentar llegar a un filósofo, intentar llegar a la gente joven. Y su respuesta fue, oye, eso es muy, muy original y eso interesa. Dice, eso interesa. Dice, y no solo a los jóvenes. Entonces digo que puede ser que no interese solo a los jóvenes. Es decir,
que veo bueno, que habéis coincidido Iñaki Gabilondo y tú en lo de los jóvenes de 90 años, porque además Iñaki me dijo que tiene 82, va a cumplir en octubre, es decir, que entonces también es joven. O sea que, Waldo, estamos ante un libro que es para todo el mundo. Es jóvenes despiertos, pero para todo el mundo. ¿Y todo el mundo puede aprender filosofía o es una rama que es muy complicada? Nacho, eso es una pregunta difícil. Hombre, todo el mundo está abierto a la filosofía y además han dicho muchos filósofos que muchos pensadores han hablado siempre de que cualquier ser humano en el momento en que se pone a reflexionar ya está filosofando. Ya está filosofando. Entonces, no es que sea difícil. Es decir, bueno, es una carrera que tiene ese San Benito a cuestas que dice, wow, y la filosofía, es que es muy difícil en el bachiller, yo no me enteraba de nada. Pues mira, si no te enterabas de nada en la filosofía del bachiller es porque el profesor que tenías no sabía explicarlo. Porque si lo explica bien, sí que te interesa. Porque trata todos los temas que puedas tener en la vida, la religión, la ética, la muerte, la política. Y entonces está al alcance de todos y es simplemente despertar un poco, es simplemente algo. Fíjate que decía nuestro filósofo Ortega y Gasset que la filosofía era algo inevitable, es decir, que no puedes evitarlo. Eh, la prueba tienes que cuando por desgracia tenemos que ir a un tanatorio, te sientas allí, das el pésame a los familiares y luego a lo mejor lo mismo llega un momento en que estás allí sentado, aburrido quizás, claro, pero de vez en cuando te viene la imagen de ese que está ahí tras un cristal y dices, parece que todos vamos a ir al mismo sitio. Y lo mismo te planteas el sentido de la muerte, y ya no solamente la muerte, pues la muerte lo sabes, es decir, que le ha dado un infarto o se ha muerto porque tenía más años que Matusalén. eh, eso lo tienes claro. Lo mismo hasta te estás preguntando cuando estás en el tanatorio es que si ese hombre vive en otro sitio, como dicen los religiosos, la vida que Dios le esté esperando para castigarle o para premiarle, o como dicen otros, para reencarnarnos, o nada, o como decía Saramago, de la nada venimos y a la nada vamos, pues ya está. Pero en el momento en que tú te hagas esas preguntas en el tanatorio, no tiene esa persona por qué haber estudiado filosofía ni haber hecho el bachiller. Todo el mundo se hace esas preguntas. Luego están estos grandes filósofos que han dado respuestas para todo y lo han explicado de 50 formas. Pero sí, la filosofía está abierta para todos. Waldo, Y bueno, Ernest, sale la última pregunta que nos vamos a Sí, despedir. solo, si en filosofía también se ha silenciado el rostro femenino. perdón. Es que En, se oye a en la veces. en la filosofía también se ha silenciado la voz femenina, ¿no? Las filósofas. Las filósofas que yo he puesto en el libro dices, bueno, vamos a Sí, ver. Sí, puede ser que a primera vista, bueno, a primera vista y a segunda vista, es decir, hay pocas filósofas, pero no porque haya pocas en la historia de la filosofía. Claro que ha habido mujeres muy, muy importantes. Lo que ocurre es que siempre han estado en un segundo lugar. Es más, ha habido casos de pensadoras y de filósofas que no han firmado nunca lo que han escrito, sino que lo ha firmado el marido. Es decir, con eso de que la mujer tenía que estar relegada al hogar, a los hijos y a estarse calladita ahí. Eh, Estas filósofas, las que han trascendido, como Hipatia de Alejandría, bueno, pues esas han trascendido porque no había más remedio que trascendiesen, porque, vamos, sería escandaloso que no apareciesen por ahí. Luego, a medida que han ido pasando los siglos, han estado ahí, han estado un poco siempre a la sombra. Luego ya en el siglo XX fue otra cosa, con Simone de Beauvoir como pionera del feminismo. Bueno, pues tuvo los problemas todos los que cayeron. Lo primero, porque lo que escribía no era muy ortodoxo, la Iglesia Católica puso sus libros en el índice de libros prohibidos, y luego, perdón, y luego sobre todo porque era mujer, y decían que a cuento de que una mujer podía hablar de todo ese tipo de cosas. Pero Ernest, que no nos coge por sorpresa, porque ya empezando con la misma religión,
sobre todo, y me refiero a la religión católica, bueno, pues Dios crea, pone un paraíso al hombre para que sea feliz, vamos, eternamente, y es una mujer la que le desobedece, y ese Dios parece ser que se enfada y nos manda el dolor, el trabajo, la muerte y todo, y la culpa la tiene la mujer. Y quizás también lo digo en el libro, en el caso de los griegos exactamente lo mismo, es decir, cuando llega un momento en que los Zeus se enfada como Dios supremo y quiere castigar a los hombres, pues les manda por culpa de una señora, una tal Pandora, una chica, y la regala una ánfora y dice, no puedes abrir este ánfora. Y Pandora, bueno, pues la mitología cuenta que por la curiosidad no podía evitar abrir el ánfora y cuando destapó el ánfora salieron todos los males. Entonces, claro, y ya es una explicación de por qué hay mal en el mundo. Vale, quieren dar una explicación por qué hay mal en el mundo, pero lo que se esconde es que siempre dicen que el mal tiene la culpa la mujer. No echan la culpa a los dioses ni echan la culpa al hombre, sino la mujer es la pecadora y la que nos arrastra a todos. Entonces, claro, con esa fama que tiene desde el comienzo esta mujer, nunca han dado importancia a lo que decía, a lo que escribían, porque las brujas de la Edad Media, las que quemaban en la Inquisición, que decían que eran brujas, eran simplemente unas mujeres que se atrevían a pensar. Y como no estaba bien visto que pensasen, pues automáticamente se les apartaba de todos los sitios. Empezando por la Iglesia Católica, que no permite que la mujer entre dentro del culto y sea una persona que oficie la misa, ni cosas por el estilo. No, no, la mujer parece ser que ya viene con un estigma que bueno, pues por eso está la lucha actualmente, afortunadamente, para que la mujer salga y ya tenemos filósofas, por ejemplo, aquí en España, Adela Cortina, Victoria Camp, digo estas porque son catedráticas, si no recuerdo mal, de ética, y bueno, y están arriba y se las reconoce, y luego hay filósofas jóvenes como Marina Garcés, que citamos en el libro, y que están ahí. Bueno, pues afortunadamente van levantando cabeza, van levantando cabeza. Lo que pasa es que en el libro no abundan, pues porque no abundan en la historia, están escondidas y otras permanecerán escondidas, pues porque no han salido a la luz y han dejado ahí, incluso dentro de los conventos, como hay, como en el libro también tenemos a otra monja o un par de monjas, creo, si no recuerdo mal, en el libro. Y esas incluso dentro de los conventos intentaron a ver qué se podía hacer. Santa Teresa fue una, yo no la he citado ahí, y no es que sea una filósofa, pero sí es una pensadora, escribe libros y tenía problemas con la Inquisición, simplemente porque escribía y porque decía las cosas claras. Luego ya la segunda parte, que sea santa o que tenga o que tuviese eso, éxtasis que se ponía en comunicación con Dios, eso ya lo dejamos para los creyentes que lo acepten o Bueno, conserven el brazo Ubaldo, incorrupto y cosas así. el que quiera más información, que lea el libro, que se nos acaba el tiempo, Sí. La mirada de la lechuza, filosofía para jóvenes despiertos, y ya sabéis, es la nueva novedad del ICE, muy pronto estará en todas las librerías, y nada, agradecerte que hayas venido por aquí y darte las gracias. ¿De acuerdo? Pues nada, me ha alegrado estar hablando con vosotros. Agradezco esta oportunidad para poder hablar del libro y ya la gente que decida si les interesa el tema o no. ¿De Venga, acuerdo? bueno, pues Muy bien. nada, Muchas lo dejamos gracias. que se acaba y otro día te Venga, volvemos a llamar. venga, de acuerdo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hala, hasta Hasta luego, hasta luego. luego, Hasta luego, Ernest. hasta luego. Hasta luego.